Mi nombre es Rosa Herrera, tengo 73 años, y esta es la historia de cómo una cena navideña cambió mi vida para siempre, pero no de la manera que ustedes podrían imaginar, porque resulta que cuando tienes mi edad y has vivido lo que yo he vivido, aprendes que a veces las humillaciones más grandes pueden convertirse en las victorias más dulces. Era el 24 de diciembre del año pasado, aquí en Monterrey. Afuera hacía ese frío característico del norte de México, pero adentro de mi casa en la colonia del Valle, todo estaba calientito y lleno de aromas navideños. Había pasado todo el día preparando la cena tradicional: bacalao a la vizcaína, ponche navideño, buñuelos y, por supuesto, mi famoso pavo relleno que toda la familia esperaba cada año. Mi casa, donde he vivido desde que me casé con mi difunto esposo Aurelio hace más de 40 años, estaba decorada como siempre. El nacimiento en la sala, luces navideñas en todas las ventanas y el árbol grande que mis nietos Sofía y Diego habían ayudado a adornar la semana anterior. Ustedes tienen que entender algo sobre mi familia para comprender lo que pasó esa noche. Yo soy viuda desde hace 5 años. Mi Aurelio murió de un infarto, pero antes de irse, juntos construimos algo de lo que siempre estuvimos orgullosos. Empezamos con nada, los dos trabajando de sol a sol. Yo cuidando niños en mi casa, él como mecánico en un taller del centro. Peso a peso, año tras año, compramos nuestra primera casa de renta en la colonia Independencia. Luego vino otra propiedad en el barrio antiguo. Después un local comercial en el centro donde ahora hay una taquería. Y finalmente una tercera casa en San Pedro. Todo legalmente, todo documentado, todo a nuestro nombre. Bueno, cuando Aurelio murió, todo quedó a mi nombre. Mi hijo Miguel es ingeniero industrial, tiene 45 años, y durante toda su vida fue el centro de mi universo. Después de que su papá murió, nos volvimos aún más unidos. Miguel se había divorciado hacía algunos años, pero me había dado 2 nietos preciosos: Sofía, que ahora tiene 16 años, y Diego, de 12. Todo estaba bien en nuestra familia, hasta que hace 2 años llegó ella, Fernanda. Fernanda es una mujer de 32 años, originaria de la Ciudad de México, que llegó a Monterrey por trabajo en una empresa inmobiliaria. Es bonita, eso no se puede negar, muy arreglada siempre. Habla con ese acento chilango que al principio a Miguel le parecía encantador. Decía que trabajaba como gerente, que tenía muchos planes, que quería echar raíces en Monterrey. Al principio, traté de darle una oportunidad. Cuando Miguel me la presentó, yo pensé, bueno, mi hijo merece ser feliz otra vez. Pero desde el primer día, algo no me cuadraba con Fernanda. Era la forma en que miraba mi casa, como calculando, midiendo, evaluando. Era la manera en que hacía preguntas sobre las propiedades familiares, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ay, doña Rosa», me decía con esa voz melosa, «qué bonita casa tiene. Debe valer mucho dinero aquí en esta colonia, ¿verdad?» Durante los primeros meses, Miguel parecía el mismo de siempre. Venía a comer los domingos con los niños, me contaba de su trabajo, me pedía consejos como había hecho toda la vida. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Primero fueron las visitas. «Mami, hoy no podemos venir a comer porque Fernanda ya hizo planes». Después fueron las llamadas. «No puedo hablar mucho porque Fernanda dice que paso demasiado tiempo al teléfono contigo. Cuando se casaron hace 2 años, yo esperaba que las cosas mejoraran. Pensé que tal vez Fernanda se sentiría más segura y dejaría de ser tan territorial con Miguel. Pero fue exactamente al revés. La manipulación se volvió más sutil, pero más efectiva. Fernanda comenzó a ir a hacer comentarios sobre cómo era natural que los hijos adultos se independizaran completamente de sus padres. Decía cosas como, en la Ciudad de México, las familias modernas se dan espacio para crecer. Y lo peor de todo, comenzó a meter ideas en la cabeza de Miguel sobre el dinero. «Miguel, amor, tu mamá ya está grande. ¿No crees que sería mejor que las propiedades estuvieran a tu nombre? Por si le pasa algo, para evitar problemas legales». Durante estos 2 años,
yo vi cómo mi hijo se alejaba de mí gradualmente. Las comidas dominicales se volvieron quincenales, después mensuales. Las llamadas se redujeron a saludos formales. Y mis nietos empezaron a llegar conmigo con cara de culpa, como si estar con su abuela fuera algo malo. La noche del 24 de diciembre, Miguel llegó con Fernanda y los niños para la cena navideña. Pero desde que entraron por la puerta, supe que algo era diferente. Fernanda tenía esa actitud de quien está a punto de hacer algo definitivo. Durante la cena, mientras yo servía el postre, Fernanda comenzó a hablar sobre planes para el año nuevo. Planes que no me incluían. Rosa, me dijo, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado durante 2 años. Miguel y yo hemos estado pensando que ya es hora de que esta familia tenga su propio espacio para crecer. Miguel no decía nada, solo miraba su plato. Creemos, continuó Fernanda, que sería mejor para todos si las reuniones familiares fueran más esporádicas. Los niños necesitan adaptarse a su nueva realidad familiar. Fue entonces cuando me levanté de la mesa y le dije, Fernanda, ¿me puedes explicar exactamente qué quieres decir con eso? Y ahí fue cuando ella mostró su verdadero rostro. Se levantó de la mesa, me miró directamente a los ojos y con mis nietos ahí presentes gritó, Rosa, ya no eres bienvenida en mi casa. Esta familia necesita espacio para crecer sin interferencias del pasado. Miguel ya no es un niño que necesita que su mami le diga qué hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía y Diego me miraban con los ojos llenos de lágrimas. Miguel seguía sin levantar la vista de su plato, pero yo, en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No fue tristeza ni humillación, fue claridad absoluta. Me acerqué a Fernanda, la miré directamente a los ojos y le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, Fernanda, tienes razón en una cosa. Es hora de que las cosas cambien, pero creo que no tiene idea de lo que realmente va a cambiar. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala a revisar todos los documentos de las propiedades, todas las escrituras, todos los contratos de renta, todos los papeles legales. Todo estaba a mi nombre, Rosa Herrera de González. Y fue ahí cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si Fernanda quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se juega con las reglas de una mujer que ha vivido 73 años y que no tiene nada que perder. Porque resulta que cuando tienes mi edad, has aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente mostrar la verdad. Y yo tenía muchas verdades que mostrar. La guerra acababa de comenzar, y Fernanda no tenía ni idea de con quién se había metido. La mañana del 25 de diciembre amaneció fría y gris en Monterrey, exactamente como mi estado de ánimo. Pero mientras tomaba mi café en la cocina de mi casa, rodeada del silencio que dejó la humillación de la noche anterior, algo se aclaró en mi mente. Si iba a pelear esta batalla, necesitaba conocer completamente a mi enemigo. Me dirigí al escritorio de Aurelio, que conservo exactamente como él lo dejó, y saqué todos los documentos importantes de la familia. Las escrituras de las 4 propiedades, los contratos de arrendamiento, los títulos de propiedad, mi testamento. Todo estaba ahí, perfectamente organizado como mi difunto esposo me había enseñado. Rosa Herrera Veda, de González. Ese era mi nombre legal en todos los documentos, propietaria única y absoluta de todo lo que habíamos construido juntos. Mientras revisaba los papeles, mi mente comenzó a recordar detalles que durante estos 2 años había tratado de ignorar. Cosas sobre Fernanda que no me habían cuadrado desde el principio, pero que Miguel defendía cada vez que yo mencionaba mis sospechas. Recuerdo la primera vez que Fernanda vino a mi casa. Era un domingo por la tarde. Miguel me había pedido permiso para traerla a conocerme. Yo había preparado machaca con huevos y tortillas de harina recién hechas, como siempre hago cuando recibo visitas especiales. Fernanda llegó muy arreglada, con ropa cara y zapatos que se veían caros también. Decía que trabajaba como gerente en una empresa inmobiliaria de San Pedro, que tenía muchos clientes importantes, que estaba cerrando negocios de millones de pesos. Pero algo no cuadraba. Cuando hablaba de su trabajo, siempre era muy vaga.
Nunca mencionaba nombres específicos de empresas o proyectos. Y cuando yo le preguntaba detalles sobre el mercado inmobiliario en Monterrey, sus respuestas eran muy generales, como si las hubiera memorizado de Internet. Durante los meses siguientes, Fernanda siempre encontraba pretextos para preguntar sobre las propiedades. Doña Rosa, ¿cómo está el inquilino de la Casa de la Independencia? ¿Paga puntual? O, he visto que el local del centro siempre está lleno. Debe generar buenas ganancias, ¿verdad? Esta mañana decidí que era hora de investigar a fondo. Llamé a mi comadre Carmen, que vive en la casa de al lado y que ha sido mi confidente durante más de 20 años. Carmen, le dije cuando contestó el teléfono, necesito que me ayudes con algo importante. Carmen vino inmediatamente. Es una mujer de 70 años, viuda también, que conoce Monterrey como la palma de su mano porque trabajó durante años en el registro civil. Si alguien podía ayudarme a investigar el pasado de Fernanda, era ella. Rosa, me dijo Carmen después de escuchar toda la historia de la cena navideña. Esa muchacha siempre me dio mala espina. Hay algo en ella que no cuadra. Le pedí a Carmen que me ayudara a averiguar todo lo que pudiera sobre Fernanda Ruiz, que ese era su nombre de soltera. Carmen tenía contactos en diferentes oficinas gubernamentales y sabía cómo conseguir información. Dame un día, me dijo. Voy a hacer algunas llamadas. Mientras Carmen trabajaba en su investigación, yo decidí hacer la mía propia. Esa tarde, me vestí con mi ropa más discreta y manejé mi viejo Tsuru hasta las oficinas de la empresa inmobiliaria donde supuestamente trabajaba Fernanda. Era un edificio moderno en San Pedro, con vidrios espejados y logos elegantes. Entré como si fuera una cliente potencial, preguntando por propiedades en venta. ¿Fernanda Ruiz?, me preguntó la recepcionista cuando mencioné el nombre. Aquí no trabaja ninguna Fernanda Ruiz. ¿Estás segura del nombre? Le describí a Fernanda físicamente. Mencioné que era de la Ciudad de México, que supuestamente llevaba trabajando ahí más de 2 años. Ah, dijo la recepcionista con reconocimiento. ¿Se refiere a Fernanda López? Ella trabajó aquí, pero solo por unos meses hace como 1 año. La despidieron por problemas de honestidad con los clientes. Problemas de honestidad. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente mientras manejaba de regreso a casa. Esa noche, Carmen vino con los resultados de su investigación, y lo que me contó me confirmó todas mis sospechas. Rosa, me dijo, sentándose en mi cocina con una carpeta llena de papeles. Esta mujer tiene más mentiras que verdades en su historia. Carmen había descubierto que Fernanda no era originaria de la Ciudad de México, sino de Puebla, que había llegado a Monterrey huyendo de deudas y problemas legales, que había trabajado en 3 empresas diferentes en menos de 2 años y que en todas había tenido problemas relacionados con dinero faltante o documentos falsificados. Pero hay algo más, me dijo Carmen con una expresión seria. Encontré registros de que Fernanda estuvo casada antes, en Puebla, y que su matrimonio terminó cuando descubrieron que había estado robando dinero de la empresa de su ex esposo. Todo comenzaba a tener sentido. Fernanda no era una mujer de negocios exitosa buscando el amor. Era una estafadora profesional que había identificado a Miguel como su próxima víctima. Carmen, le dije, necesito que sigamos investigando. Si tiene un patrón de comportamiento, seguramente hay más cosas que no sabemos. Al día siguiente, Carmen y yo desarrollamos un plan. Íbamos a seguir a Fernanda discretamente durante algunos días para ver exactamente qué hacía cuando no estaba con Miguel. Cuando sonó mi teléfono esa noche y vi que era Miguel, por un momento pensé en responder y contarle todo lo que había descubierto. Pero cuando contesté, su voz era fría y distante. «Mami», me dijo, «Fernanda está muy molesta por lo que pasó ayer en la cena. Creo que necesitamos tomar un descanso de las reuniones familiares hasta que puedas aceptar a mi esposa». «Miguel», le dije, «hijo, necesito platicar contigo de algo muy importante sobre Fernanda». «No, mami, ya no quiero escuchar más de tus sospechas infundadas. Fernanda tenía razón. Es hora de que respetes mi matrimonio y mi nueva familia». Y colgó. Me quedé sentada en mi sala, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza
y determinación. Miguel estaba perdido en las mentiras de Fernanda, pero yo no iba a permitir que destruyera la familia que Aurelio y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Tomé mi libreta y comencé a escribir un plan. Si Fernanda quería guerra, iba a tener guerra, pero iba a ser una guerra peleada con las armas de la verdad y la justicia. Y la primera fase de mi plan comenzaría al día siguiente, porque había llegado el momento de que Fernanda conociera a la verdadera Rosa Herrera. Al día siguiente de mi reunión con Carmen, decidí que era hora de pasar de la investigación a la acción. Si Fernanda quería jugar el juego de la manipulación, yo le iba pues a enseñar cómo se juega cuando tiene 73 años de experiencia en la vida. Carmen llegó temprano a mi casa con información fresca que había conseguido a través de sus contactos en el registro civil. Rosa, me dijo mientras nos sentábamos en mi cocina con café recién hecho, encontré algo muy interesante sobre tu nuera. Carmen había descubierto que Fernanda no solo había mentido sobre su trabajo actual, sino que había usado múltiples nombres a lo largo de los años. En Puebla se hacía llamar Fernanda Sánchez, en Guadalajara había usado Fernanda Ruiz y aquí en Monterrey era Fernanda López. Pero hay algo más preocupante, me dijo Carmen, sacando unos papeles de su bolsa. Encontré registros de que Fernanda estuvo casada anteriormente en Puebla y su matrimonio terminó cuando su ex esposo la acusó de robo. El patrón estaba empezando a ser claro. Fernanda no era una mujer de negocios legítima que se había enamorado de Miguel. Era una estafadora profesional que había identificado a mi familia como su próximo objetivo. Carmen, le dije, creo que necesitamos seguir a Fernanda para ver exactamente qué hace cuando no está con Miguel. Durante los siguientes días, Carmen y yo nos turnamos para vigilar discretamente a Fernanda. Yo usaba mi viejo Tsuru, Carmen usaba el carro de su hijo. Nos coordinábamos por teléfono para seguir todos sus movimientos. El primer día de vigilancia fue revelador. En lugar de ir a trabajar, como le decía a Miguel, Fernanda se reunió con un hombre en un café elegante de la Macroplaza. Era un hombre atractivo, de unos 35 años, bien vestido, que claramente no era una relación profesional. Carmen y yo nos sentamos en mesas separadas para poder observar sin ser detectadas. La manera en que Fernanda y este hombre se tocaban las manos, se miraban, se inclinaban el uno hacia el otro, era obviamente íntima. Durante su conversación, que duró más de 1 hora, vimos que Fernanda le entregó un sobre al hombre. Un sobre que él guardó rápidamente en su chaqueta sin abrirlo. Rosa, me susurró Carmen cuando nos encontramos en el estacionamiento después. Esa no era una reunión de negocios. El segundo día siguieron al hombre hasta su carro, un BMW plateado con placas de Nuevo León. Carmen, con su experiencia en trámites gubernamentales, logró anotar disimuladamente el número de las placas. Esa noche, Carmen usó sus contactos para averiguar a quién pertenecía el vehículo. El carro estaba registrado a nombre de Rodrigo Mendoza, contador público con oficina en el centro de Monterrey. El tercer día de vigilancia fue aún más impactante. Fernanda y Rodrigo se encontraron en un hotel del centro. Entraron juntos a las 2 de la tarde y salieron a las 5:30, con esa actitud relajada de 2 personas que habían pasado tiempo íntimo. Carmen tenía una cámara digital pequeña que había comprado para fotografiar a sus nietos y logró tomar varias fotos discretas de Fernanda y Rodrigo entrando y saliendo del hotel. El cuarto día, decidí cambiar de estrategia. En lugar de seguir a Fernanda, fui directamente a investigar a Rodrigo Mendoza. Su oficina estaba en un edificio del Centro Histórico de Monterrey, cerca de la Macroplaza. Me vestí como una señora respetable que necesitaba ayuda con sus impuestos y pedí una cita. Rodrigo Mendoza resultó ser exactamente lo que había sospechado. Un hombre con esa confianza falsa de quien está acostumbrado a manejar dinero que no es suyo. Doña, me dijo durante nuestra consulta, usted con varias propiedades podría beneficiarse mucho de algunos servicios especializados que ofrecemos. Cuando mencioné que mi hijo era ingeniero y que estaba casado con una mujer que trabajaba en bienes raíces, sus ojos se iluminaron inmediatamente. Su nuera no será Fernanda López, ¿verdad?
me preguntó. Ahí estaba la confirmación que necesitaba. Rodrigo conocía a Fernanda, y por la manera en que reaccionó, era obvio que habían hablado sobre mi familia y mis propiedades. Al día siguiente, tomé una decisión arriesgada. Llamé a Rodrigo y le dije que quería programar otra cita para discutir seriamente la reorganización de mis propiedades. Excelente idea, doña Rosa, me dijo. ¿Qué le parece si nos reunimos mañana en un lugar más privado? Puedo traer a Fernanda también, ya que ella conoce muy bien su situación familiar. Perfecto. Los iba a tener a los dos juntos, y esta vez estaría preparada. La reunión fue en un restaurante discreto de San Pedro. Llegué temprano y le pedí al mesero una mesa en una esquina, desde donde pudiera grabar con el celular más moderno que Carmen me había prestado. Cuando llegaron Fernanda y Rodrigo, la química entre ellos era evidente. Se saludaron con un beso en la mejilla que duró demasiado tiempo. Él le puso la mano en la espalda de manera posesiva. Ella le sonrió con una familiaridad que definitivamente no era profesional. Durante la reunión, discutieron abiertamente su plan. Hablaron de cómo convencer a Miguel de transferir las propiedades a su nombre por protección fiscal, cómo crear sociedades fantasma para esconder los bienes y cómo eventualmente vender todo sin que yo pudiera hacer nada. El único problema es la señora, dijo Fernanda refiriéndose a mí como si no estuviera presente. Todavía tiene mucha influencia sobre Miguel, pero después de la escena navideña, creo que él está empezando a ver que su madre es un obstáculo para nuestro futuro. No te preocupes, le respondió Rodrigo, tocándole la mano de manera íntima. Una vez que tengamos las escrituras en nuestro poder, legalmente no podrá hacer nada. Y para entonces ya estaremos listos para la siguiente fase del plan. Grabé toda la conversación, cada palabra, cada plan, cada traición. Cuando terminó la reunión, Fernanda me dijo con esa sonrisa falsa: Doña Rosa, esperamos que pueda considerar seriamente esta oportunidad. Creemos que sería lo mejor para toda la familia. Por supuesto, Fernanda, le respondí con mi mejor actuación de abuela ingenua. Voy a pensarlo muy cuidadosamente. Esa noche, Carmen y yo escuchamos la grabación varias veces. Teníamos evidencia clara de infidelidad, de conspiración para cometer fraude y de los verdaderos planes de Fernanda. Decidí que necesitaba un aliado dentro de la casa, alguien que pudiera observar a Fernanda de cerca y que Miguel respetara. Sofía, mi nieta de 16 años. Al día siguiente, llamé a Sofía y le pedí que viniera a visitarme después de la escuela, sin decirle nada a Fernanda o a Miguel. «Abuela», me dijo cuando llegó, «¿está todo bien? Últimamente todo se siente muy raro en la casa». Era el momento de confiar en la inteligencia y madurez de mi nieta. «Sofía», le dije, «necesito contarte algo muy importante sobre Fernanda, y necesito tu ayuda para proteger a nuestra familia». Le mostré todas las evidencias, le expliqué el plan de estafa, le conté sobre los matrimonios anteriores de Fernanda y su patrón de comportamiento. Sofía escuchó todo en silencio, con esa seriedad que a veces tienen los jóvenes cuando se dan cuenta de que el mundo adulto es más complicado de lo que pensaban. «Abuela», me dijo finalmente, «yo sabía que Fernanda era falsa. Siempre me dio mala vibra la manera en que hablaba mal de ti cuando papá no estaba presente. Pero no imaginé que fuera tan malvada. Sofía, necesito que me ayudes a documentar todo lo que hace Fernanda en la casa, todo lo que dice, todas las llamadas que hace, todos los documentos que maneja. ¿Puedes hacer eso?» Mi nieta me miró con una determinación que me recordó a mí misma a su edad. «Sí, abuela. Vamos a atrapar a esa mala persona antes de que lastime más a nuestra familia». Y así comenzó la segunda fase de mi plan. Ya no era solo Rosa Herrera contra Fernanda López. Ahora tenía una espía dentro de la casa del enemigo. La red se estaba cerrando alrededor de Fernanda, y ella no tenía ni idea de que la casa había comenzado. Los siguientes días después de reclutar a Sofía como mi aliada, fueron los más dolorosos de todo este proceso. Mi nieta me llamaba cada noche para reportarme cómo Fernanda había intensificado su campaña para alejar completamente a Miguel de mí. «Abuela», me contó Sofía en una de nuestras llamadas secretas,
Fernanda le está diciendo a papá que tú estás obsesionada con arruinar su matrimonio. Le dice que hasta le hablaste mal de ella a Diego y que eso no es sano para nosotros los niños. Era mentira, por supuesto. Yo jamás hablaría mal de nadie frente a mis nietos, sin importar lo que pensara de esa persona. Pero Fernanda había aprendido a usar mi propio amor por mis nietos en mi contra. También, continuó Sofía, le está llenando la cabeza con ideas sobre independencia. Le dice que los hombres de verdad no dependen de sus madres para tomar decisiones, que eso no es maduro. Cada reporte de Sofía era como una puñalada. Ver cómo Fernanda estaba destruyendo sistemáticamente la relación que había construido con Miguel durante 45 años me partía el corazón. El golpe más duro llegó el viernes por la tarde. Miguel me llamó con una frialdad en la voz que jamás había escuchado. «Mami», me dijo, usando un tono formal que normalmente reservaba para hablar con extraños. «Fernanda y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor que Sofía y Diego no vengan a visitarte los fines de semana hasta nuevo aviso». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. «Miguel, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás prohibiendo ver a mis nietos?» «No es una prohibición, mami. Es una decisión temporal de familia. Fernanda siente que los niños están siendo utilizados como mensajeros en nuestros problemas, y eso no es justo para ellos». ¿Utilizados como mensajeros? «Miguel, yo solo platico con mis nietos como siempre lo he hecho». «Mami, Fernanda me contó que les dijiste cosas sobre ella que los confundieron. Eso no está bien». La mentira era tan descarada que por un momento no supe qué responder. Fernanda había inventado completamente esa historia, y Miguel le había creído sin siquiera preguntarme mi versión. «Miguel», le dije, tratando de mantener la calma, «¿cuándo fue la última vez que tú y yo hablamos a solas, sin que Fernanda estuviera presente o escuchando?» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Eso no tiene nada que ver, mami. Fernanda es mi esposa. No tengo secretos con ella. Hijo, solo te pido 5 minutos para que platiquemos, como lo hemos hecho toda la vida». «No, mami. Ya hablé con Fernanda sobre esto y estamos de acuerdo en que esa dinámica ya no es saludable para nuestro matrimonio. Si tienes algo importante que decirme, puedes decírselo a los dos». Y colgó. Durante esos días, sin ver a mis nietos, Sofía se convirtió en mi única conexión con lo que pasaba en casa de Miguel. Me llamaba desde el baño o desde su cuarto para contarme lo que observaba. «Abuela», me dijo en una de esas llamadas, «Fernanda está presionando mucho a papá para que firme algunos papeles. Le dice que son para proteger a la familia, pero papá se ve nervioso cuando ella saca esos documentos». «¿Qué tipo de papeles?» «No estoy segura, pero he escuchado palabras como transferencia y propiedades. Fernanda siempre se asegura de hablar de eso cuando Diego y yo no estamos cerca. También me contó que Fernanda había empezado a hacer comentarios sobre cómo sería bueno para mí vivir en un lugar más apropiado para mi edad. Le dice a papá que las casas grandes son mucho trabajo para una persona mayor, que sería mejor para ti estar en un lugar donde tuvieras compañía de gente de tu edad, una residencia para ancianos. Fernanda quería quitarme mis propiedades y meterme en una residencia. El sábado por la mañana decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Manejé hasta la casa de Miguel, la casa que Aurelio y yo habíamos ayudado a pagar cuando él estaba empezando su carrera. Toqué el timbre y fue Fernanda quien abrió la puerta. Llevaba ropa deportiva cara y tenía esa expresión de falsa sorpresa que había perfeccionado durante 2 años. «Rosa, qué sorpresa verte por aquí». Miguel salió con los niños al centro comercial. «Fernanda», le dije, mirándola directamente a los ojos, «creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación muy honesta». «Por supuesto», me respondió, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Pasa, por favor. Podemos platicar tranquilamente». Me guió a la sala, la misma sala donde había celebrado tantos cumpleaños de mis nietos, tantas reuniones familiares felices. Ahora se sentía como territorio enemigo. «Rosa», me dijo, sentándose frente a mí como si fuera una terapeuta hablando con una paciente problemática, «creo que las dos queremos lo mismo, que Miguel sea feliz». «Estoy completamente de acuerdo», le respondí.
Entonces tienes que entender que Miguel ya no es un niño, Rosa. Es un hombre adulto casado que necesita espacio para construir su propia vida familiar. Tu papel como la madre protectora ya cumplió su función. Cada palabra que salía de su boca era como una bofetada, pero me mantuve calmada porque sabía que cualquier reacción emocional sería usada en mi contra después. Fernanda, le dije, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuáles son tus planes a largo plazo para esta familia? Sus ojos se iluminaron porque pensó que finalmente estaba aceptando su autoridad en la familia. Miguel y yo queremos hacer crecer nuestro patrimonio, me dijo, inclinándose hacia adelante. Hemos estado hablando de algunas inversiones interesantes. Tal vez mudarnos a una casa más grande en una zona mejor. Creemos que es tiempo de pensar en grande. ¿Y las propiedades que Aurelio y yo construimos? Bueno, dijo, tratando de sonar casual. Miguel y yo pensamos que sería más eficiente si él tuviera control directo sobre esas propiedades. Tú ya tienes 73 años, Rosa. No deberías tener la carga de administrar todo ese patrimonio. Ahí estaba, dicho con todas las palabras. El plan que yo ya conocía, pero que ahora Fernanda me estaba confesando directamente. ¿Y qué pasaría conmigo en ese escenario? Le pregunté. ¡Oh, Rosa!, dijo con esa voz falsamente dulce. Por supuesto que siempre tendrías un lugar en esta familia. Podríamos ayudarte a encontrar un lugar bonito donde vivir, más pequeño y fácil de mantener. O tal vez una residencia de calidad, donde pudieras tener compañía de personas de tu edad y actividades apropiadas. Una residencia. Lo había dicho. Quería robar mis propiedades y encerrarme en una residencia de ancianos. En ese momento escuché las llaves en la puerta principal y las voces de Miguel y mis nietos regresando del centro comercial. ¡Abuela!, gritó Diego cuando me vio en la sala, y corrió a abrazarme como siempre hacía. Sofía también se acercó a saludarme, pero vi en sus ojos que tenía miedo. Sabía que no se suponía que yo estuviera ahí, y probablemente habría consecuencias para ella después. Miguel entró a la sala con una expresión de molestia que nunca antes había dirigido hacia mí. «Mami, ¿qué haces aquí? Pensé que habíamos acordado que necesitábamos un poco de espacio». «Miguel», le dije, levantándome para enfrentarlo, «necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Solo 5 minutos a solas». «No», intervino Fernanda inmediatamente levantándose también. «Miguel, ya hablamos sobre esto. Las conversaciones familiares importantes deben incluir a todos los miembros de la nueva familia». «Fernanda», le dije, sin apartar la mirada de Miguel, «creo que Miguel es lo suficientemente adulto para decidir con quién quiere hablar». «Mami», me gritó Miguel, y fue la primera vez en su vida que me había gritado con esa agresividad. «Ya basta. Fernanda tiene razón. Esta actitud tuya de querer controlar todo y dividir a mi familia es exactamente el problema del que estábamos hablando». Diego me soltó inmediatamente y se fue corriendo a su cuarto, asustado por ver a su papá gritarme. Sofía se quedó parada ahí, viendo cómo su padre me atacaba verbalmente, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «Miguel», le dije, manteniendo la calma a pesar del dolor, «por favor, solo escúchame un momento». «No, mami, ya no más. Fernanda y yo hemos tomado una decisión como pareja y necesitas respetarla. Creemos que es mejor que no vengas a esta casa hasta que puedas aceptar completamente nuestro matrimonio y dejar de crear división. ¿Me estás corriendo de la casa de mi propio hijo? Te estoy pidiendo que respetes los límites de mi familia nuclear». Miré a Sofía, que me hacía señas discretas con los ojos de que me fuera. Entendí que seguir discutiendo en ese momento solo empeoraría las cosas y podría perjudicar a mis nietos. «Está bien, Miguel», le dije con toda la dignidad que pude reunir. «Respetaré tu decisión». Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Fernanda diciéndole a Miguel con esa voz dulce y victoriosa: «Hiciste lo correcto, amor. A veces el amor firme es necesario para establecer límites saludables». Esa noche, Sofía me llamó llorando. «Abuela, después de que te fuiste, Fernanda estuvo toda la tarde convenciendo a papá de que había hecho lo correcto. Le dijo que probablemente ibas a tratar de crear problemas legales para recuperar el control sobre él
y que la familia necesitaba protegerse. ¿Qué dijo tu papá? Dijo que iba a hablar con un abogado la próxima semana para ver cómo transferir todas las propiedades a su nombre lo más pronto posible. Fernanda le dijo que mientras las propiedades estuvieran a tu nombre, siempre ibas a tener armas para manipularlo. Ahí estaba. Fernanda había logrado exactamente lo que quería. Había convencido a Miguel de que yo era una amenaza para su familia, y ahora él mismo iba a entregarle voluntariamente todo el patrimonio que Aurelio y yo habíamos construido con décadas de trabajo. Sofía, le dije, ¿recuerdas todo lo que hemos platicado sobre los planes reales de Fernanda? Sí, abuela, todo. Entonces sabes que si no actuamos pronto, tu papá va a perder todo, y nosotros vamos a perder a tu papá. ¿Qué vamos a hacer? Es hora de pasar al siguiente nivel, mija. Porque ya no puedo salvar a Miguel con amor maternal. Voy a tener que salvarlo con la ley. Esa noche, después de colgar con Sofía, me senté en mi escritorio y comencé a planear la fase final de mi estrategia. Miguel estaba tan profundamente manipulado que las palabras y el amor ya no iban a funcionar. Era hora de usar las únicas armas que Fernanda no podía manipular: los hechos, la evidencia y el sistema legal. Al día siguiente iba a llamar al licenciado Morales. Porque cuando el amor no es suficiente para salvar a tu familia, a veces tienes que usar la justicia. El lunes por la mañana me vestí con mi mejor traje y me dirigí al despacho del licenciado Morales. Raúl Morales había sido el abogado de Aurelio y mío durante más de 20 años. Era un hombre de confianza que conocía perfectamente toda la situación legal de nuestro patrimonio familiar. Doña Rosa me recibió con esa sonrisa cálida que siempre tenía para los clientes de muchos años. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté toda la situación: la manipulación de Fernanda, sus planes para apoderarse de las propiedades, la manera en que había logrado alejar a Miguel de mí y las evidencias que había recopilado sobre su verdadera identidad. El licenciado Morales escuchó todo en silencio, tomando notas en su libreta legal. Cuando terminé de hablar, se recostó en su silla y me miró con una expresión seria. Doña Rosa, me dijo, lo que me está describiendo es un patrón clásico de estafa patrimonial. Desafortunadamente, he visto casos similares en mi práctica. Me explicó que Fernanda estaba siguiendo un manual casi perfecto para apropiarse de patrimonio familiar: identificar a la víctima, aislarla de su red de apoyo, crear dependencia emocional y después manipular la situación legal para transferir los bienes. Lo bueno, me dijo el licenciado, es que todas las propiedades están a su nombre, doña Rosa. Miguel no tiene ningún derecho legal sobre ellas mientras usted esté viva y mentalmente competente. Durante los siguientes días, trabajé intensamente con el licenciado Morales preparando toda la documentación legal. También contacté a un detective privado que él me recomendó para que investigara más a fondo los antecedentes de Fernanda y Rodrigo. El detective, un hombre serio de unos 50 años llamado Jiménez, me confirmó muchas de mis sospechas y descubrió información nueva que era aún más alarmante. Señora Herrera, me dijo durante nuestra reunión en su oficina, Fernanda López tiene un historial criminal en 3 estados diferentes. Ha estado involucrada en al menos 5 casos de estafa patrimonial en los últimos 10 años. Me mostró fotografías de Fernanda usando nombres diferentes, documentos que comprobaban que había estado casada 4 veces antes que con Miguel, y evidencia de que cada matrimonio había terminado con el esposo, perdiendo propiedades o dinero. ¿Y Rodrigo Mendoza?, le pregunté. Rodrigo es su socio en estas operaciones. Él se encarga de la parte legal y financiera, mientras ella se encarga de la seducción y manipulación emocional. Son un equipo profesional. El detective también había descubierto que Fernanda y Rodrigo tenían planeado desaparecer de Monterrey en cuanto lograran transferir mis propiedades. Ya habían comprado boletos de avión a Costa Rica para finales de marzo. Mientras tanto, Sofía me mantenía informada sobre lo que pasaba en casa de Miguel. Fernanda había intensificado la presión para que él firmara los documentos de transferencia de propiedades. Abuela, me contó Sofía durante una de nuestras llamadas secretas, Fernanda le está diciendo a papá que tú podrías morirte en cualquier momento
y que si eso pasa sin que las propiedades estén a su nombre, van a tener problemas legales enormes. También me contó que Fernanda había convencido a Miguel de solicitar un préstamo grande usando una de mis propiedades como garantía, sin mi conocimiento o autorización. Le pedí al licenciado Morales que investigara cualquier préstamo o transacción bancaria que hubiera sido solicitada usando mis propiedades como garantía. Doña Rosa me llamó 2 días después. Encontré algo muy grave. Su hijo firmó documentos para un préstamo de 2 millones de pesos usando la Casa de la Independencia como garantía. Los documentos incluyen una firma que supuestamente es suya autorizando la transacción. Yo jamás firmé nada así, le dije. Lo sé, es una falsificación, y eso constituye un delito federal. Ahí estaba la evidencia final que necesitaba. Fernanda no solo estaba planeando estafar a mi familia, ya había comenzado a cometer delitos usando documentos falsificados. Licenciado, le dije, creo que es hora de ejecutar nuestro plan. Esa tarde, el licenciado Morales envió una carta certificada a la dirección de Miguel. La carta informaba oficialmente que cualquier transacción relacionada con las propiedades de Rosa Herrera debía ser autorizada personalmente por mí, y que cualquier documento que llevara mi firma sin mi presencia física sería considerado fraudulento. La carta llegó a casa de Miguel el viernes por la tarde. Sofía me contó que Fernanda se puso histérica cuando la leyó. «Abuela», me dijo Sofía esa noche, «Fernanda estaba gritando que tú estabas tratando de arruinar la vida de papá, que eras una vieja vengativa, que no podía aceptar que él fuera feliz». Pero papá se veía muy confundido cuando leyó la parte sobre los documentos falsificados. «¿Qué dijo tu papá?». Le preguntó a Fernanda sobre el préstamo, y ella le dijo que había sido un error del banco, que seguramente se iba a resolver pronto, pero papá se veía preocupado. Perfecto. Las grietas en la manipulación de Fernanda estaban empezando a aparecer. El sábado por la mañana recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba diferente, menos hostil pero muy confundida. «Mami», me dijo, «necesito preguntarte algo sobre esta carta que recibimos ayer». «Dime, hijo, ¿es cierto que alguien falsificó tu firma en documentos del banco?» «Sí, Miguel, es cierto». Hubo un silencio largo. «Mami, ¿tú crees que Fernanda podría estar involucrada en algo así?» Era la primera vez en 2 años que Miguel expresaba una duda sobre Fernanda. Supe que tenía que manejar este momento con mucho cuidado. «Miguel», le dije, «¿qué te dice tu instinto?» Otro silencio. «No sé, mami. Estoy muy confundido. Fernanda dice que tú estás inventando todo esto para separarnos, pero hay cosas que no cuadran». «¿Cómo qué?» «Bueno, como el dinero del préstamo. Fernanda dice que está en una cuenta especial para las mejoras de la casa, pero cuando le pedí ver los estados de cuenta, se molestó mucho y me dijo que no confiaba en ella». Miguel estaba empezando a despertar, pero sabía que Fernanda no se iba a quedar de brazos cruzados. «Miguel», le dije, «¿te puedo pedir un favor?» «¿Qué?» «Podrías venir a mi casa, solo tú. Quiero enseñarte algunas cosas que creo que debes ver. Mami, ya sabes que Fernanda no quiere que...». «Miguel, tienes 45 años. ¿Realmente vas a permitir que tu esposa te diga con quién puedes y no puedes hablar?» Esa pregunta lo hizo reflexionar. «Tienes razón, mami. Voy para allá». 1 hora después, Miguel estaba sentado en mi sala por primera vez en meses. Se veía cansado, como si hubiera estado llevando un peso muy grande durante mucho tiempo. «Mami», me dijo, «antes de que me enseñes lo que quieres enseñarme, necesito pedirte perdón». «¿Perdón por qué, hijo?» «Por la manera en que te he tratado estos últimos meses. Por haberte gritado, por haberte prohibido ver a los niños, por no haberte escuchado cuando trataste de advertirme sobre cosas». Sentí que mi corazón se comenzaba a sanar. Después le mostré todo: las fotografías de Fernanda con Rodrigo, las grabaciones de sus planes para estafar a la familia, los documentos que probaban sus matrimonios anteriores y sus estafas previas, la evidencia de los documentos falsificados. Miguel revisó todo en silencio. Con cada evidencia que veía, su expresión se volvía más sombría.
Dios mío, mami, me dijo finalmente, ¿cómo fui tan ciego? No fuiste ciego, Miguel. Fuiste víctima de una manipuladora profesional. Fernanda es muy buena en lo que hace. Miguel se quedó pensativo por un momento. Mami, me dijo, quiero que Fernanda pague por lo que nos ha hecho, pero también tengo miedo. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Cómo les voy a explicar que su madrastra es una estafadora? Uno paso a la vez, hijo. Primero tenemos que proteger a la familia y recuperar el dinero que ya robó. Después nos preocupamos por explicarles la situación a Sofía y Diego. ¿Qué propones que hagamos? Ahí fue cuando le expliqué mi plan completo. Una estrategia cuidadosamente diseñada para exponer a Fernanda completamente, recuperar el dinero robado y asegurar que enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. Pero Miguel, le dije, para que esto funcione, necesito que confíes en mí completamente y que sigas mis instrucciones exactamente. ¿Puedes hacer eso? Mi hijo me miró con esa expresión de determinación que había heredado de su padre. Sí, mami, esta vez voy a confiar en ti y vamos a asegurarnos de que Fernanda pague por todo lo que nos ha hecho. Esa noche, mientras Miguel regresaba a casa para comenzar a actuar como si nada hubiera pasado, yo me senté en mi escritorio a finalizar los últimos detalles de la trampa que le habíamos preparado a Fernanda. Porque a veces, cuando alguien te subestima por tu edad, puede convertirse en su error más grande. Y Fernanda estaba a punto de descubrir exactamente qué tan grande había sido su error. El lunes por la mañana, tal como habíamos planeado, Miguel llegó temprano a la oficina del licenciado Morales. Necesitábamos que él estuviera presente cuando se ejecutara la primera fase de nuestro plan, tanto para darle validez legal como para protegerlo de cualquier acusación de complicidad en los delitos de Fernanda. Señor Miguel, le dijo el licenciado Morales, vamos a iniciar el proceso de notificación legal sobre las irregularidades financieras. Esto va a proteger tanto a usted como a su madre de futuras responsabilidades legales. A las 10 de la mañana exactamente, un notificador judicial llegó a la casa de Miguel con una citación oficial. Sofía me había contado que Fernanda estaría sola en casa esa mañana porque Miguel, supuestamente, había ido a trabajar temprano. La notificación era muy específica. Informaba que se había detectado actividad financiera fraudulenta relacionada con las propiedades de Rosa Herrera, que se había abierto una investigación oficial y que todos los involucrados debían presentarse ante las autoridades para dar explicaciones. También incluía una orden de congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias relacionadas con los préstamos irregulares y una prohibición temporal de realizar cualquier transacción adicional usando las propiedades como garantía. Sofía me llamó una hora después, riéndose a pesar de la seriedad de la situación. Abuela, deberías haber visto la cara de Fernanda cuando leyó esa carta. Se puso blanca como papel y empezó a temblar. Después se encerró en su cuarto y empezó a hacer llamadas telefónicas muy alterada. ¿Pudiste escuchar algo de las llamadas? Sí, porque estaba gritando. Le estaba diciendo a alguien que la vieja había descubierto todo, que necesitaban acelerar los planes, que tenían que salir de la ciudad antes de lo planeado. Perfecto. Fernanda estaba entrando en pánico, y cuando la gente entra en pánico, comete errores. Miguel llegó a casa a la hora normal, actuando como si no supiera nada sobre la notificación. Fernanda lo recibió con una actuación dramática, digna de una telenovela. «Miguel», le gritó en cuanto entró por la puerta, «tu madre está tratando de destruir nuestras vidas, nos está acusando de cosas terribles». Miguel, siguiendo el plan que habíamos acordado, fingió sorpresa y confusión. «¿De qué estás hablando, Fernanda? ¿Qué pasó?» Fernanda le mostró la notificación legal, dramatizando cada palabra como si fuera la víctima de una gran injusticia. «Dice que hemos cometido fraude, que hemos falsificado documentos. Tu madre se ha vuelto loca de venganza porque no puede aceptar nuestro matrimonio». «Pero Fernanda», le dijo Miguel, manteniendo un tono calmado, «si no hemos hecho nada malo, no tenemos nada de qué preocuparnos, ¿verdad?». La pregunta la tomó desprevenida. Por un momento, no supo qué responder. «Bueno, sí, pero ya sabes cómo es el sistema legal. A veces acusan a gente inocente
y tu madre tiene dinero para pagar abogados caros que pueden inventar evidencia. Miguel me contó después que fue en ese momento cuando se dio cuenta completamente de la naturaleza manipuladora de Fernanda. En lugar de mostrar indignación genuina por ser acusada falsamente, estaba tratando de crear una narrativa donde ella era la víctima y yo era la villana. ¿Qué sugieres que hagamos?, le preguntó Miguel. Creo que deberíamos conseguir nuestro propio abogado y tal vez deberíamos apurar los trámites para transferir las propiedades a tu nombre. Si las propiedades están a tu nombre, tu madre no puede hacer este tipo de acusaciones. Ahí estaba. Incluso bajo presión legal, Fernanda seguía tratando de conseguir control sobre las propiedades. Fernanda, le dijo Miguel, ¿me puedes explicar exactamente qué documentos firmamos para el préstamo del banco? Porque la notificación menciona algo sobre documentos falsificados y quiero asegurarme de que entiendo qué pasó. Fernanda se puso visiblemente nerviosa. Miguel, amor, yo me encargué de todo el papeleo porque tú estabas muy ocupado en el trabajo. Fueron documentos rutinarios, nada de qué preocuparse. Pero quiero verlos, quiero revisar exactamente qué firmamos. No tengo copias aquí, están en la oficina del banco. Entonces vamos al banco mañana a pedir copias. No, gritó Fernanda, y después se dio cuenta de que había reaccionado muy fuerte. Quiero decir, no creo que sea necesario. Podría verse como si estuviéramos admitiendo culpabilidad. Miguel me dijo que fue en ese momento cuando supo con certeza absoluta que Fernanda estaba escondiendo algo grave. Esa noche Fernanda hizo varias llamadas telefónicas secretas desde el baño. Sofía logró escuchar partes de las conversaciones desde su cuarto que estaba justo al lado. Tiene que ser mañana, la escuchó decir. No podemos esperar más, la vieja sabe todo. Sí, ya tengo los documentos listos. No, Miguel no sospecha nada todavía, pero no podemos arriesgarnos. A la mañana siguiente, Fernanda le dijo a Miguel que tenía una cita muy importante con un cliente y que iba a estar fuera de casa todo el día. Pero nosotros sabíamos exactamente dónde iba a estar. Siguiendo el plan que habíamos diseñado, el detective Jiménez y yo la seguimos hasta sus reuniones. Primero fue a la oficina de Rodrigo, donde pasó 2 horas organizando documentos y transfiriendo dinero entre cuentas bancarias. Después, fueron juntos a un notario público, donde intentaron legalizar documentos de transferencia de propiedades usando las firmas falsificadas que tenían de mí. Fue ahí donde ejecutamos la segunda fase de nuestro plan. El licenciado Morales había coordinado con las autoridades para que estuvieran esperando en la oficina del notario. Cuando Fernanda y Rodrigo llegaron con los documentos fraudulentos, fueron interceptados inmediatamente. «¿Fernanda López?», le preguntó un oficial. «Necesita acompañarnos para responder algunas preguntas sobre documentos falsificados y fraude financiero». Vi desde el estacionamiento cómo arrestaron a Fernanda y a Rodrigo. Fernanda gritaba que todo era un malentendido, que ella era la víctima de una suegra vengativa, que no había hecho nada malo. Pero los documentos hablaban por sí solos. Las firmas falsificadas, las transferencias de dinero no autorizadas, los planes para vender propiedades que no les pertenecían. 1 hora después, Miguel recibió una llamada de la estación de policía informándole que su esposa había sido arrestada por múltiples cargos de fraude. «Señor», le dijo el oficial, «su esposa está pidiendo que usted vaya a pagar su fianza. Pero antes de que tome cualquier decisión, creemos que debería hablar con el detective a cargo del caso». Miguel fue directamente a la estación, donde el detective le mostró todas las evidencias que habían recopilado contra Fernanda. Las cuentas bancarias secretas, los documentos falsificados, los planes para huir del país, su historial de estafas en otros estados. «Señor Miguel», le dijo el detective, «su esposa forma parte de una red de estafadores profesionales. Usted también fue una víctima de sus manipulaciones». Cuando Miguel salió de la estación de policía, me llamó inmediatamente. «Mami», me dijo, y su voz sonaba liberada por primera vez en meses. «Ya terminó todo. Fernanda está arrestada y no voy a pagar su fianza». «¿Cómo te sientes, hijo?» «Me siento aliviado.
y avergonzado de haber dudado de ti, pero principalmente aliviado de que finalmente se haya terminado esta pesadilla. Esa noche Miguel vino a mi casa con Sofía y Diego. Era la primera vez en meses que toda la familia estaba reunida sin la presencia tóxica de Fernanda. «Abuela», me dijo Diego abrazándome fuerte, «¿ya podemos venir a visitarte los fines de semana otra vez?» «Por supuesto, mi amor», le respondí, «y vamos a hacer machaca con huevos mañana para celebrar». Pero aunque habíamos ganado la primera batalla, sabía que aún quedaba una más. Fernanda no se iba a dar por vencida fácilmente y probablemente intentaría una última jugada desesperada desde la cárcel. Y tenía razón. 2 días después, recibimos noticias de que Fernanda había conseguido un abogado y estaba planeando declarar que todo había sido idea de Miguel, que ella había sido manipulada por él para cometer los fraudes. Era hora de la fase final de mi plan, la fase donde Fernanda finalmente conocería todas las cartas que yo tenía en mi poder. Cuando el licenciado Morales me llamó para informarme que Fernanda estaba tratando de culpar a Miguel de todos los fraudes, sentí una rabia que no había sentido en toda esta situación. Era una cosa que tratara de estafar a mi familia, pero tratar de destruir a mi hijo para salvar su propio pellejo era algo que no iba a permitir. «Licenciado», le dije, «es hora de mostrar todas nuestras cartas». «¿Está segura, doña Rosa? Una vez que presentemos toda la evidencia, no hay vuelta atrás». «Estoy completamente segura. Fernanda cometió el error de subestimar a una mujer de 73 años. Ahora va puesta a aprender por qué eso fue su peor decisión». El jueves por la mañana se celebró la audiencia preliminar donde Fernanda iba a presentar su nueva versión de los hechos. Ella llegó al juzgado con un abogado caro, vestida como una víctima inocente, con lágrimas preparadas para su actuación. Miguel, Sofía, Diego y yo estábamos sentados en la primera fila del juzgado. Cuando Fernanda nos vio, me dirigió una mirada llena de odio. Pensaba que había ganado al lograr voltear las acusaciones contra Miguel. Su abogado comenzó presentando el caso como si Fernanda fuera una mujer inocente que había sido manipulada por su esposo para cometer delitos financieros. «Su señoría», dijo el abogado de Fernanda, «mi clienta es víctima de un hombre controlador que la convenció de firmar documentos sin explicarle completamente las implicaciones legales. El señor Miguel González aprovechó la confianza de mi clienta para utilizarla en esquemas fraudulentos contra su propia madre». Fernanda tomó el estrado y comenzó su actuación. Lloró, habló de cómo Miguel la había enamorado y después la había presionado para que lo ayudara con asuntos legales que ella no entendía completamente. «Yo solo quería ser una buena esposa», dijo entre lágrimas falsas. «Cuando Miguel me pidió que firmara documentos, yo confié en él. Nunca pensé que me estaba usando para lastimar a su propia madre. Era una actuación convincente. Si yo no hubiera sabido la verdad, tal vez hasta le habría creído, pero entonces llegó nuestro turno». El licenciado Morales se levantó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Su señoría», dijo, «la defensa está presentando una versión de los hechos que no concuerda con la evidencia que tenemos disponible». Comenzó mostrando las fotografías de Fernanda con Rodrigo en el hotel, las grabaciones de sus conversaciones planeando la estafa, los documentos que probaban su historial de matrimonios fraudulentos en otros estados. Su señoría, Fernanda López, también conocida como Fernanda Ruiz, también conocida como Fernanda Sánchez, es una estafadora profesional con un patrón documentado de comportamiento que se extiende por más de 10 años. Fernanda se puso pálida cuando vio que teníamos evidencia fotográfica de su infidelidad y sus reuniones secretas con Rodrigo. Pero lo mejor estaba por venir. «Su señoría», continuó el licenciado Morales, «también tenemos evidencia de audio donde la acusada admite explícitamente su plan para estafar a la familia González. Fue entonces cuando reprodujo la grabación de la reunión en el restaurante, donde Fernanda y Rodrigo habían discutido abiertamente su plan para apropiarse de mis propiedades». La voz de Fernanda llenó la sala del juzgado. «El único problema es la señora. Todavía tiene mucha influencia sobre Miguel, pero después de la escena navideña, creo que él está empezando a ver que su madre es un obstáculo para nuestro futuro.
y la voz de Rodrigo. No te preocupes. Una vez que tengamos las escrituras en nuestro poder, legalmente no podrá hacer nada, y para entonces ya estaremos listos para la siguiente fase del plan. El silencio en la sala era ensordecedor. Fernanda miraba al abogado con pánico total, como diciéndole que hiciera algo para detener la destrucción de su defensa. Pero el licenciado Morales no había terminado. Su señoría, también tenemos evidencia de que la acusada mantenía múltiples identidades, cuentas bancarias secretas, y había comprado boletos de avión para huir del país una vez completada la estafa. Mostró copias de los pasaportes con nombres diferentes, los estados de cuenta de las cuentas secretas donde Fernanda había estado depositando el dinero robado, y los boletos de avión a Costa Rica fechados para finales de marzo. Finalmente, dijo el licenciado Morales, tenemos testimonio de la víctima principal de esta estafa, la señora Rosa Herrera, quien a pesar de sus 73 años demostró más astucia investigativa que muchos detectives profesionales. Fue mi turno de tomar el estrado. Me acerqué al micrófono y miré directamente a Fernanda. Ya no estaba actuando como víctima. Su verdadero rostro, lleno de rabia y odio, había salido a la superficie. Su señoría, comencé. Durante 2 años, esta mujer trabajó sistemáticamente para destruir mi familia. No solo trató de robar el patrimonio que mi difunto esposo y yo construimos con décadas de trabajo honesto. También manipuló psicológicamente a mi hijo, aisló a mis nietos de mí y trató de convertirme en una extraña en mi propia familia. Le conté al juez sobre la humillación en la cena navideña, sobre cómo Fernanda me había gritado que no era bienvenida en su casa, sobre cómo había prohibido a Miguel que me viera. Pero lo que más me duele, continué, no es que haya tratado de robarme dinero, es que trató de robarme a mi hijo. Trató de destruir una relación de 45 años entre una madre y su hijo usando mentiras, manipulación y chantaje emocional. Miré directamente a Fernanda. Fernanda López pensó que podía aprovecharse de una viuda de 73 años porque asumió que yo era vulnerable y fácil de manipular. Lo que no calculó es que cuando tienes mi edad, has vivido lo suficiente para reconocer a las personas falsas desde lejos. Y has aprendido que a veces tienes que pelear por las personas que amas. Después de mi testimonio, el juez llamó a un receso. Durante ese tiempo, vi cómo el abogado de Fernanda le explicaba que su caso era indefendible. Tenían demasiada evidencia contra ella, y su historia de ser una víctima manipulada había quedado completamente destruida. Cuando regresamos a la sala, Fernanda había cambiado completamente su estrategia. Ya no trataba de culpar a Miguel, ahora estaba pidiendo clemencia, admitiendo parcialmente su culpabilidad, pero tratando de minimizar sus acciones. Su señoría, dijo su abogado, mi clienta reconoce que cometió errores de juicio. Está dispuesta a devolver todo el dinero y aceptar las consecuencias de sus acciones. Pero el daño ya estaba hecho. El juez había visto todas las evidencias, había escuchado las grabaciones, había entendido el alcance completo de la estafa. Señora López, le dijo el juez, usted ha demostrado un patrón de comportamiento criminal que se extiende por varios años y varios estados. Sus acciones no fueron errores de juicio, fueron delitos premeditados cometidos contra una familia que la recibió con confianza y amor. El juez decidió negar la fianza y mantener a Fernanda en prisión hasta el juicio formal que se celebraría en 6 semanas. Cuando salimos del juzgado, Miguel me abrazó fuertemente. Mami, me dijo, no puedo creer que tú sola hayas logrado reunir toda esa evidencia. Eres increíble. No fui yo sola, hijo. Tuve ayuda de Carmen, del detective, del licenciado Morales y especialmente de Sofía. Sofía sonrió con orgullo. Abuela, fue como estar en una película de detectives. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Diego. Ahora, le dije, vamos a casa a comer machaca con huevos y vamos a comenzar a sanar como familia. Pero sabía que aún quedaba una última sorpresa, algo que había guardado para el final, algo que le iba a demostrar a Fernanda que yo realmente había tenido la última palabra desde el principio. Y esa revelación final llegaría en el juicio definitivo,
cuando Fernanda finalmente entendiera completamente con quién se había metido. 6 semanas después, llegó el día del juicio final. Durante ese tiempo, Fernanda había tratado de negociar un acuerdo con la fiscalía desde la prisión, pero yo me había opuesto a cualquier arreglo que le permitiera salir con una sentencia reducida. Licenciado, le había dicho al licenciado Morales, quiero que Fernanda enfrente las consecuencias completas de lo que hizo, no solo por mi familia, sino por todas las familias que estafó antes que a nosotros. El día del juicio, la sala estaba llena. Además de mi familia, estaban presentes representantes de las otras familias que Fernanda había estafado en Puebla y otros estados. El caso había llamado la atención de los medios como un ejemplo de cómo los estafadores profesionales se aprovechan de familias mayores. Fernanda llegó al juzgado con un uniforme de prisión, sin maquillaje, sin su ropa cara, sin toda la fachada que había mantenido durante 2 años. Se veía exactamente como lo que era, una criminal común. Durante el juicio, la fiscalía presentó todo el caso, el historial criminal de Fernanda, las múltiples identidades, los matrimonios fraudulentos, el plan detallado para estafar a mi familia, las evidencias de los documentos falsificados y las grabaciones donde admitía sus planes. También testificaron las víctimas de sus estafas anteriores. Un hombre de Puebla que había perdido 3 propiedades. Una familia de Guadalajara que había perdido su negocio familiar. Cada testimonio mostraba el mismo patrón: seducción, manipulación, aislamiento y finalmente robo. Cuando llegó mi turno de testificar, me acerqué al estrado con una carpeta que había guardado especialmente para este momento. Su señoría, comencé. Durante todo este proceso, he escuchado a muchas personas preguntarse cómo una mujer de 73 años logró detectar y desenmascarar a una estafadora profesional que había engañado a víctimas mucho más jóvenes. Miré directamente a Fernanda, que me observaba con odio puro. La respuesta es simple. Fernanda López cometió un error fundamental desde el primer día que entró a mi casa. Abrí mi carpeta y saqué un documento que nadie había visto antes. Su señoría, esto es un informe privado que mandé a hacer sobre Fernanda López en diciembre de 2021, apenas 3 meses después de que Miguel me la presentó. La sala se quedó en silencio total. Hasta el abogado de Fernanda se veía sorprendido. ¿Un informe de qué fecha?, preguntó el juez. Diciembre de 2021, su señoría, hace más de 2 años. Le entregué el documento al juez, quien lo revisó con expresión de sorpresa. Su señoría, continué, yo sabía exactamente quién era Fernanda López desde hace 2 años. Sabía sobre sus matrimonios anteriores, sobre sus estafas en otros estados, sobre su verdadero nombre, sobre todo. Fernanda se había puesto completamente pálida. Su abogado pedía silencio para consultar con su clienta. Entonces, preguntó el juez, ¿por qué no alertó a su hijo inmediatamente? Porque mi hijo estaba enamorado, su señoría. Y cuando alguien está enamorado de una manipuladora profesional, no escucha advertencias. Sabía que necesitaba evidencia irrefutable, evidencia que Fernanda misma me proporcionaría si le daba suficiente tiempo y confianza. Le expliqué al juez cómo había usado los 2 años para construir meticulosamente el caso contra Fernanda, cómo había documentado cada mentira, cada manipulación, cada paso de su plan. Su señoría, durante 2 años, Fernanda pensó que estaba jugando ajedrez contra una vieja ingenua. Lo que no sabía es que yo estaba jugando un juego completamente diferente, un juego donde ella era la única que no conocía las reglas. Saqué otro documento de mi carpeta. Su señoría, esto es una póliza de seguro que contraté en enero de 2022, específicamente para proteger mi patrimonio contra fraude. Esta póliza no solo cubre las pérdidas financieras, sino que incluye una cláusula especial. Si alguien trata de estafar mis propiedades usando documentos falsificados, la compañía de seguros paga una recompensa adicional equivalente al triple del daño intentado. El juez revisó el documento con creciente asombro. ¿Está diciendo que usted sabía desde el principio que Fernanda iba a intentar estafar sus propiedades? Exactamente, su señoría. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que mostrara su verdadera naturaleza. Solo necesitaba ser paciente
y permitir que se incriminara a sí misma. Miré a Fernanda, cuya expresión había cambiado de odio a shock absoluto. Su señoría, hay algo más que Fernanda López nunca supo sobre mí. Saqué el último documento de mi carpeta. Yo no soy solo una viuda de 73 años que se las arregló por suerte. Durante 30 años, antes de casarme con mi esposo, Aurelio, yo trabajé como investigadora privada, especializándome en casos de fraude matrimonial. La bomba había explotado. Toda la sala murmuró en sorpresa. Fernanda se veía como si hubiera visto un fantasma. Señoría, cuando me retiré para formar una familia, nunca pensé que iba a necesitar esas habilidades otra vez. Pero cuando Fernanda López entró a mi casa, todas mis alarmas profesionales se activaron inmediatamente. Le expliqué al juez cómo había usado mis contactos profesionales antiguos para investigar a Fernanda, cómo había aplicado técnicas de vigilancia que había aprendido décadas atrás, cómo había construido el caso siguiendo protocolos que conocía de memoria. Su señoría, Fernanda López pensó que había encontrado una víctima fácil. Lo que realmente encontró fue una profesional retirada que sabía exactamente cómo atrapar a un estafador. Fernanda finalmente explotó. «¡Eso es imposible!», gritó desde su mesa. «Usted es solo una vieja entrometida. No puede ser...». Su abogado trató de calmarla, pero era demasiado tarde. Fernanda había perdido completamente la compostura. «Usted me engañó», me gritó. «Me hizo creer que era una estúpida». «No, Fernanda», le respondí calmadamente. «Tú te engañaste a ti misma. Asumiste que porque tengo 73 años, soy vulnerable. Eso dice más sobre tus prejuicios que sobre mis capacidades». El juez pidió orden en la sala y le advirtió a Fernanda que se comportara. «Su señoría», continué, «quiero mostrar una última evidencia». Saqué una grabadora pequeña de mi bolsa. Esta es una grabación de la cena navideña, donde Fernanda me humilló frente a mis nietos. La grabación que confirmó que finalmente había mostrado su verdadero rostro. Reproduje la grabación donde se escuchaba claramente la voz de Fernanda gritando: «Rosa, ya no eres bienvenida en mi casa». «Su señoría», dije después de que terminó la grabación. Esa noche, Fernanda pensó que había ganado. Pensó que finalmente había logrado eliminarme como obstáculo para sus planes. Me dirigí directamente a Fernanda para mi declaración final. «Fernanda López, tú dijiste que ya no era bienvenida en tu casa. Pero hay algo que nunca entendiste. Esa nunca fue tu casa. Esa casa, como todas las propiedades familiares, siempre estuvo a mi nombre. Tú nunca tuviste control sobre nada». Saqué las escrituras originales de todas las propiedades. «Su señoría, estas son las escrituras originales de todas mis propiedades. Como puede ver, todas están a mi nombre exclusivamente». Fernanda López vivió durante 2 años en una casa que no le pertenecía, planeando robar propiedades que nunca tuvo derecho legal a tocar. Miré a Fernanda una última vez. «Fernanda, aquella noche dijiste que ya no era bienvenida en tu casa. Hoy yo te digo, tú ya no eres bienvenida en mis propiedades, en mi ciudad y cerca de mi familia. Y por cierto», agregué con una sonrisa, «gracias a tu intento de estafa, mi póliza de seguro me va a pagar 6 millones de pesos adicionales. Dinero que voy a usar para establecer una fundación que ayude a otras familias víctimas de estafadores como tú». Fernanda se derrumbó completamente. Ya no gritaba, solo lloraba con la realización de que había sido completamente superada desde el primer día. El juez deliberó durante 1 hora antes de regresar con su veredicto. «Fernanda López», anunció, «usted ha sido encontrada culpable de múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero y conspiración criminal. La sentenció a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 8 años. También ordenó que Fernanda pagara restitución completa a todas sus víctimas y que fuera deportada a Colombia después de cumplir su sentencia. Cuando salimos del juzgado, toda mi familia me rodeó con abrazos y felicitaciones. «Mami», me dijo Miguel, «toda mi vida pensé que te conocía completamente. No tenía idea de que habías sido investigadora privada. Hay muchas cosas sobre tu vieja madre que no conoces, hijo». Le respondí con una sonrisa. «Pero lo importante
es que ahora sabes que siempre voy a proteger a esta familia. Sofía se acercó y me abrazó fuerte. Abuela, eres oficialmente la persona más genial del mundo. ¿Me puedes enseñar técnicas de investigación? Por supuesto, mi amor. Pero primero terminemos la preparatoria. Esa noche organizamos una cena familiar en mi casa. La primera cena navideña que celebrábamos en familia desde que Fernanda había entrado a nuestras vidas. Mientras preparaba la cena con Sofía, Miguel se acercó a mí en la cocina. Mami, me dijo, necesito pedirte perdón otra vez. No solo por haber dudado de ti, sino por haber subestimado tu inteligencia y tu fuerza. Miguel, le respondí, no me subestimaste. Solo viste lo que yo quería que vieras. Durante estos 2 años, actué como una vieja ingenua, porque necesitaba que Fernanda también me viera así. Si hubiera sabido que yo tenía experiencia profesional en detectar estafadores, habría cambiado su estrategia. Durante la cena, brindamos por la familia, por la justicia y por las lecciones aprendidas. Quiero que todos recordemos algo, les dije a mis nietos. La edad no es sinónimo de debilidad. La experiencia es una forma de sabiduría. Y nunca subestimen el poder de una mujer que está protegiendo a su familia. Abuela, me preguntó Diego, ¿cómo supiste desde el principio que Fernanda era mala? Porque después de 73 años de vida, aprendes a reconocer a las personas genuinas de las personas falsas. Fernanda hacía todas las cosas correctas, decía todas las palabras correctas, pero había algo en sus ojos que no cuadraba. 3 meses después del juicio, Miguel me sorprendió con una noticia maravillosa. Mami, me dijo, he decidido mudarme de regreso a la casa familiar contigo. Quiero que Sofía y Diego crezcan cerca de su abuela, y quiero recuperar todo el tiempo que perdimos. ¿Estás seguro, hijo? Es una casa grande, pero estoy segurísimo. Esta familia necesita estar junta, y yo necesito aprender de la mujer más inteligente que conozco. Hoy, 6 meses después de que todo terminó, puedo decir que nuestra familia salió más fuerte de esta experiencia. Miguel aprendió a valorar la sabiduría sobre la juventud, a confiar en su instinto sobre las manipulaciones y a nunca subestimar el amor de una madre. Sofía decidió estudiar criminología, inspirada por toda esta experiencia. Diego se convirtió en mi asistente oficial para organizar los documentos de la fundación que establecimos para ayudar a víctimas de estafadores. Y yo, Rosa Herrera, a los 73 años, demostré que la experiencia, la paciencia y el amor maternal pueden vencer a cualquier manipulador, sin importar qué tan profesional sea. Para todos ustedes que me han escuchado hasta aquí, quiero dejarles estas reflexiones. Nunca permitan que nadie los haga sentir vulnerables por su edad. La experiencia es poder. La paciencia es una estrategia. Y el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger a las personas que importan. Si esta historia los inspiró, déjenme saber en los comentarios cómo han manejado situaciones similares en sus familias. Suscríbanse al canal para más historias de mujeres que no se dejaron vencer por las circunstancias. Y recuerden, en la vida, como en el ajedrez, a veces la jugada más poderosa es la que nadie ve venir. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga a sus familias. Mi nuera gritó, «No eres bienvenida en mi casa», pero yo tenía la última palabra.